El mundo está viviendo momentos oscuros, momentos de mucha reflexión, momentos en los cuales se hace evidente cómo el poder ejerce una seducción sobre muchas personas que los llevan a unos extremos impensables y arrastran con ellos a pueblos enteros que muchas veces se prestan para esas maquinaciones que ellos pretenden llevar a cabo para lograr todas esas metas, todas esas ambiciones relacionadas con el control, con el poder. También nosotros, este domingo, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Y Dios habla con gritos. Dios no se queda callado ante ninguna circunstancia de sus pueblos. El Señor nos habla acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos todos en la elección de los gobernantes, sobre todo cuando todavía nos es permitida esa elección. Y el libro de los Jueces nos trae una historia que va a dar completa claridad a todo lo que nosotros estamos hablando, y lo hace con una hermosa y retadora enseñanza. Libro de Jueces, capítulo 9. Y vamos a ver una fábula, vamos a ver cómo el Señor nos enseña de una manera tan práctica, tan didáctica, que casi uno diría que no hay mayor cosa que agregar a la riqueza contenida en la palabra. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 9. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Mi Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, tan hermosa, porque nos permites ver cómo a través de esta historia nos das grandes enseñanzas, Señor, para toda nuestra vida. Permite, Señor, que nos hagamos partícipes de esta historia. Permite, Padre, que podamos entender todas las lecciones que hay ahí contenidas, Señor, en el ámbito personal, social, político, pero de forma muy especial, Señor, en el ámbito espiritual. Gracias, mi Señor, por esa manera de enseñar, por esa pedagogía celestial que nos ofreces, para que estas enseñanzas se queden grabadas en nuestra mente y corazón. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermosa historia, ¿cierto?
hermosa y muy confrontadora, muy confrontadora. Vamos a ver un poquito del texto que está contenido en el libro de Jueces, capítulo 9. Y les pido que dejen ahí abierto ese capítulo porque todo lo vamos, casi todo al menos, lo vamos a mirar en esta noche. Y vamos a ver lo que significa ser tentados por el poder. Y esta tentación por el poder la tiene nada más y nada menos que un ser muy sanguinario, que recibe el total respaldo de su pueblo. Vamos entonces al contexto. Gedeón fue un juez nombrado por Dios y con una misión muy especial, y era que librara a todo el pueblo, que lo librara del pueblo de Madián, que le estaba generando guerra, presión, mucho sufrimiento. Y debido a ese sufrimiento el pueblo le elevó oraciones al Señor, y el Señor entonces permitió paz sobre su pueblo durante 40 años, que fueron los 40 años que Gedeón y toda su familia estuvieron en Siquem, y otros pueblos que estaban ahí aledaños brindándole como protección al pueblo. Este Gedeón tuvo muchas esposas, muchas, lo cual no es algo que se tenga que imitar. Recordemos que la Biblia contiene relatos de acciones buenas y acciones malas, pero Dios está siempre por encima de la historia de los hombres. Y lo que nos permite a nosotros la lectura de la Biblia es conocer el carácter de Dios en todas estas circunstancias, para que entonces no digamos que la Biblia permite tener muchas mujeres. Ahora, Gedeón tuvo 70 hijos. Si alguno de ustedes es capaz de mantener bien 70 hijos, no sé hasta dónde esto sea posible, pero no solo tuvo esos 70 hijos con sus esposas, sino que tuvo una concubina. Él tuvo una concubina y con ella tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Abimelech. Entonces, cuando el pueblo todo estaba en paz, el pueblo de Israel le dijo a Gedeón: Gedeón, tú debes ser nuestro rey. Y Gedeón les dijo: pues no, ni yo voy a ser rey, ni mis hijos, ni mis nietos, porque esa era la petición del pueblo, de todo el pueblo de Israel. Y él dijo: ninguno de nosotros va a ser rey, porque es que nosotros tenemos un rey, un gobernador, uno que nos rige, y ese es Jehová, y a él permaneceremos fieles. Pues bueno, el pueblo hizo caso de eso, pero cuando Gedeón murió, el pueblo se prostituyó y el pueblo fue ingrato con la familia de Gedeón, con todo lo que Gedeón había hecho. Entonces fueron dos ingratitudes: ingratitud con Dios, la cual manifestaron a través de la elección de otro Dios con minúscula para ellos, que era Baal-Berith, y a él empezaron a construirle templo, a llevarle las ofrendas. Y ellos no mostraron ninguna gratitud con Gedeón y con esos 70 hijos que él tuvo. Entonces, todo esto sirve como caldo de cultivo para la historia que se va a desarrollar enseguida. Y es la historia de Abimelech, un hombre que empieza a hacer una serie de maquinaciones porque es tentado por el poder. Jueces capítulo 9 dice así como empieza esta parte de la historia: y Abimelech, hijo de Jerobaal. Cada que ustedes vean Jerobaal ahí en Jueces es igual a Gedeón, es el mismo nombre.
Y Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, ¿qué es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec, porque dijeron: es pariente nuestro. Entonces aquí ¿qué vemos? Aquí vemos una manipulación de este hombre por pura ambición. Lo que él buscaba era sacar provecho de esa posición. Hombre, pues sí, somos parientes, somos vecinos, somos amigos. ¿Qué es lo que ustedes quisieran? Que esos otros 70 hijos de mi padre sean los que los gobiernen, o yo, pues finalmente Gedeón también es mi padre, solo que de una madre diferente, pero esta madre mía lleva su sangre, es su familia. Entonces, ¿ustedes qué eligen? ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo le dijo que sí, entonces que lo respaldaban a él. ¿Y saben algo? El plan le salió perfecto, porque ellos cuando dice que se inclinaron, es que le dieron un apoyo total. Y la palabra habla de los hombres de Siquem, pero también habla del pueblo. Entonces lo que está diciendo es, cuando habla de los hombres de Siquem, seguramente son los padres de familia, como los principales, digamos, los que más tierras tienen, los más influyentes, pero cuando hablan del pueblo, hablan de todos, absolutamente todos. Entonces ahora vamos a ver cómo continúa el avance de ese plan manipulador de este hombre que está tentado por el poder. Vamos a leer los versículos 4 y 5. También le salió el plan a este hombre, que miren lo que dice la palabra. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 hombres sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, se libró porque se escondió. Entonces mire cómo este hombre no solamente logra que el pueblo lo apoye, sino que le financie su campaña política con dinero mal habido. ¿Y por qué dinero mal habido? Porque es que ese dinero era de un Dios. Así no sea Jehová, porque el Señor no había que llevarle plata, pero a Baal-Berit, que era el Dios que ellos habían acogido, al templo le tenían que llevar plata y dejarla en unas arcas especiales, un dinero custodiado, para que ese Dios con minúscula los protegiera de todo mal y peligro. Entonces, lo que logra Abimelec es una financiación de su campaña política rumbo a ser el primer monarca del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo logró esto? Con su elocuencia, un hombre completamente elocuente. ¿Y qué fue lo que él hizo con esto? En lugar de invertir este dinero en algo bueno, lo que hizo fue comprarse seguidores, porque no los tenía. ¿Y qué seguidores se compró? Maleantes, personas sin escrúpulos que lo siguieron. ¿Y en qué lo siguieron?
no en una campaña limpia, no en una serie de programas para hacer de Siquem un gran pueblo que tuviera una reactivación económica o algo, no. Los contrató con el dinero que le dieron para matar, para eliminar la competencia representada en sus hermanos. De los 70 mató a 69 y el más pequeño, Jotam, logró huir. Entonces uno dice, pero a ver, aquí ¿qué pasa? Y aquí lo que nosotros vemos es un pueblo cómplice. Versículo 6. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Siquem. Primero le dicen que sí, le dan el respaldo político, le dan el dinero, presencian la masacre, saben que eliminó a personas que no le habían hecho nada malo, ni a Abimelec, ni mucho menos al pueblo. 40 años de paz tuvo el pueblo de Israel, mientras Gedeón fue su juez. Y Gedeón no estaba solo porque estaba con sus hijos. Y los mataron. Entonces, aquí lo que vemos es un pueblo cómplice que no tuvo ningún reparo en nombrar como rey a un asesino. Eso no les conmovió nada. No tuvieron ningún problema. ¿Qué era lo más importante? Es que es nuestro vecino, nuestro conocido, es familiar, tiene algo que ver con nosotros. Mire, salió del pueblo. ¿Que es un asesino? ¿Qué se va a hacer? Como si eso resbalara. Entonces, miren cómo este pueblo cómplice no tiene ningún reparo con un comportamiento astuto, cruel y sanguinario de un hombre tentado por el poder que quería ser su rey. Entonces ahí es donde se levanta la voz de Jotam. Y Jotam lo que hace es hablarles. Cuando se lo informaron a Jotam, de versículo 7, del nombramiento como rey de Abimelec, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Miren qué belleza. Escúchenme para que Dios los oiga a ustedes. Y eso es algo bonito, porque es que lo que él está haciendo, él ha presenciado cómo acabaron con toda su familia. Y sin embargo, él, ¿qué es lo que hace? A hablarles, a advertirles. Y ahí es donde les cuenta esta llamada parábola o fábula de los árboles que leímos al inicio. Ahí les lee todo esto. Entonces, uno dice, bueno, árboles eligiendo un rey. Pues eso no hay necesidad, ¿cierto? Sabemos que es una enseñanza la que está ahí contenida, pero es que tampoco había necesidad que el pueblo eligiera un rey. No fue ungido por el Señor, no fue llamado por Él, no había sido autorizado por Él. De hecho, pasaron muchos años más para que el Señor les diera el primer rey. Un anhelo que siempre tuvo el pueblo, de tener reyes como aquellos vecinos que tenemos, vecinos de los cuales Dios les decía: sean diferentes, ustedes son mi pueblo y yo soy su Señor. Y cuando ustedes estén en problemas, clamen a mí y yo les voy a responder y yo los voy a proteger. Él era Jehová de los ejércitos. Él era el que peleaba las batallas por su pueblo. Pero se requiere fe y se requiere fidelidad, y este pueblo no lo tenía. Entonces, Dios no les dijo que tuvieran un rey. Entonces, cuando Jotam hace este relato, cuando les cuenta esta historia de los árboles, en el fondo lo que él está haciendo es
mostrar la modestia y el deseo sincero de servir que tenía Gedeón con respecto a lo que ahora estaba mostrando Abimelec, porque lo que Abimelec estaba mostrando era un deseo de poder. Y miren, los árboles que fueron propuestos para ocupar el puesto del rey no fueron esos árboles altos, no fueron esos gigantescos, robustos, aquellos que llamaban como muchísimo la atención, sino que en esta historia, los árboles que entre todos, digamos el mismo bosque, escogieron para ofrecerles que fueran reyes, eran árboles frutales de gran utilidad para el pueblo, como la higuera, la vid y el olivo. Todos ellos indispensables, utilizados en el servicio para Dios, pero también en el servicio para las mismas personas, para los hombres, en su cotidianidad, no solo para cosas especiales, sino en todo tiempo. Y la razón por la cual estos árboles declinaron la oferta, en todos fue lo mismo. Miremos, por ejemplo, el olivo dijo: he de dejar mi aceite. La vid dijo: he de dejar mi mosto. Es decir, voy a dejar, como decía la higuera, voy a dejar mi dulzura. Es decir, voy a dejar mi esencia, voy a dejar todas aquellas cosas que Dios me ha dado y con las cuales yo puedo servir, por pavonearme por encima de todos los árboles para tener poder sobre ellos. Y dijeron no. Es decir, una gran tentación, porque es que alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que mueve a que alguien quiera ostentar el poder? ¿Ser visto de los demás o servir a todos? Porque aquel que sirve debe negarse a un montón de cosas que le corresponden, debe negarse a muchas cosas que le pertenecen para poder buscar el bien común. Pero miren, estos árboles frutales, útiles, productivos, necesarios, apetecibles, que tenían tanto para dar, dijeron no. Pero llegan a la zarza, y la zarza que no tiene nada para dar, la zarza que crece, y lo único que la zarza puede ocasionar son grandes incendios, porque la zarza tiene una capacidad como de autocombustión cuando está presente el calor, que la hace muy peligrosa y genera muchos daños en los plantíos y en todo. Y ella acepta, ¿por qué? Por vanagloria. ¿Qué cualidad esgrimió la zarza? Y la zarza le dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. ¿Cuál sombra? Miren ustedes una zarza. ¿Cuál sombra? ¿A quién le puede dar sombra? Si es más bajito que a aquellos que lo están eligiendo. Y si no, mire cómo de una vez pone su condición. Entonces, vienen y se refugian bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano, semejantes árboles gigantescos. Hasta allá llega esa capacidad de vanagloria que tiene la zarza. Uno puede decir, bueno, pero es que la zarza quedó como rey por descarte, no por méritos. Porque la utilidad de la zarza es mínima, se echa al fuego. Entonces, si esto lo llevamos a los hombres, porque los árboles aquí simbolizan los hombres, simboliza todo el pueblo de Siquem en este caso, pero yo sé que ustedes lo están trayendo a nosotros el día de hoy porque es indispensable, porque la palabra nos habla.
¿A quién se refiere la zarza? ¿A quién está simbolizando la zarza? ¿A cuál enemigo? A Abimelec. A Abimelec. Estamos un pueblo que se dejó manipular, pero facilito cayeron redondos ante las ínfulas de poder, ante esa tentación de poder, ante esas manipulaciones de poder de un sanguinario que quería ser rey sobre ellos. Y aceptó. Entonces, miren, sin utilidad y con grandes peligros, la zarza fue elegida rey entre los árboles, sin utilidad y con grandes peligros, no poquitos, porque se los advirtió de una vez, y aún así le dijeron, reina sobre nosotros. Entonces, miren, igualito pasó con Siquem. Abimelec fue elegido para gobernar a todos los hombres. Eclesiastés 10:6 dice que no nos extrañemos que la necedad esté colocada en grandes alturas. Miren dos versiones más como lo dicen. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada, ustedes lo acabarán de leer, lo que le pasa al pueblo. En Eclesiastés 10:6. Otra versión dice: al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces les dan los puestos más bajos. Pero también hay algo que esta historia nos trae a la memoria y que tanto nos ha dicho el Señor en su palabra, y es que la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Lo dice el Salmo 12:8. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice que los malvados andan pavoneándose y se alaba el mal por toda la tierra. Que los malvados siguen merodeando y la maldad es exaltada en este mundo. Y así pasó a este pueblo de Siquem. Este pueblo de Siquem eligió a este gobernante y lo eligió por rosca, por palanca, por consanguinidad. Es decir, están como ciegos cuando eligen a un gobernante que va en contra de sus propios intereses. Porque si este gobernante no tuvo ningún reparo en matar a todos sus hermanos para eliminar la competencia, ¿qué seguridad les va a dar a ellos que ahora que es hecho rey, que tiene todo el poder, no les haga a ellos lo mismo? Entonces, hombres que no analizaron ni a ese sanguinario de Abimelec, no tuvieron ningún reparo con los métodos que utilizó para llegar al poder, pero un pueblo que voluntariamente decidió ser infiel con Dios y seguir a otros dioses, y no tuvieron ningún reparo en hacerlo. Entonces, Jotam no solamente se queda diciéndoles acerca de esta alegoría, porque miren la forma que Dios le dio de expresar a Jotam estas palabras, porque Jotam aquí no está señalando a nadie en particular, pero le está llevando un mensaje claro al pueblo. Pero como a veces las personas no entienden con este tipo de mensajes, porque hemos oído que inclusive muchas parábolas, las personas no las entienden, porque Dios así lo determina. Entonces miren cómo Jotam sigue hablándoles a partir del versículo 16 y les dice:
Ahora pues, ya les ha hablado del cuento de la historia de los árboles. Les dice, ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelec, y si habéis procedido bien con Jerobaal y con su casa, y si habéis procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián. Pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo de su sierva, porque es vuestro pariente. Versículo 19. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocijaos en Abimelec y que él también se regocije en vosotros. Y si no, ojo con lo que les dice, y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec. Les está hablando de un acto de verdad y de integridad. Y si no, mis queridos, les va a pasar como la historia de la zarza. Y efectivamente, 3 años, ustedes ya leerán de ahí en adelante, 3 años gobernó Abimelec como sin mucho problema. Pero a partir del año 3 hubo enemistad entre ellos, hubo guerra. Y el pueblo de Siquem nombró personas que se fueran en contra de Abimelec. Y empezó una batalla campal entre ellos. Y efectivamente se dio que Abimelec consumió al pueblo de Siquem, pero Siquem consumió a Abimelec hasta matarlo. De Dios nadie se burla, con Dios nadie juega. Nosotros queremos ver el resultado inmediatamente, pero a veces se ve cuando ya no tenemos nada que hacer. Este pueblo 3 años tuvo en los cuales pudieron pensar que de pronto las cosas iban muy bien. Y al cabo del 3er año vino el acabose cuando ya no tuvieron manera de reaccionar. No tuvieron forma de hacerlo. Manipuladores por ambición de poder. Y aquí lo vemos con un hombre que quiso ser rey, cuando Dios todavía había dicho, yo soy el rey sobre el pueblo de Israel, y no habrán más reyes. Pero este pueblo buscaba conveniencias, y no buscaba idoneidad ni justicia en su gobernante. No era eso lo que estaban buscando. Y esto tiene todo que ver, no solamente con un aspecto político, sino con aspectos espirituales. Y con el texto que leyó el pastor en el Evangelio de Juan. ¿De Lucas fue? Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y aquellos que sabían de Jesús haciendo milagros, enseñando, sanando enfermos, haciendo todo lo que convenía al pueblo, hablándoles de arrepentimiento para el reino de los cielos. Todos ellos, cuando empezó a crecer su fama, le tendieron mantas y cogieron palmas y lo vitoreaban y le decían, gloria al Hijo de David, hosana. Y lo querían hacer rey, pero él les dijo, es que mi reino no es de este mundo.
Y empiezan aquellos manipuladores del poder, aquellos que querían conservar esa conveniencia de llamarse principales y sacerdotes, que tenían la religión como un estilo de vida muy por encima del estilo de vida del pueblo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a manipular a un pueblo ingenuo que no quiso ver lo que tenía ahí tan evidente. Y cuando les dijeron: ¿a quién quieren que salve? A este asesino que está encarcelado porque les ha hecho daño, les ha robado, les ha matado, les está generando terror, o a este hombre contra el cual no tengo nada. Y dijeron: mate a ese hombre, crucifíquelo. Nosotros sabemos que Dios todo esto lo utilizó dentro de ese plan que en nuestra mente no cabe. Y como esto que nos parece horroroso fue la manera más espectacular que Dios usó para mostrarle al mundo cuánto lo amaba. Porque fue ahí cuando ofreció al último cordero inmolado, para que con su sangre derramada y su cuerpecito masacrado se pagara el precio del pecado de todos los que creemos en el valor espiritual de ese sacrificio. Eso pasó con Jesús. Y nosotros hoy todavía lo vivimos y lo entendemos. Pero un pueblo como Siquem y pueblos que han desatendido la voz de Dios porque no invocan a Dios al momento de elegir sus jueces, gobernantes, presidentes, personas que están en cargos de poder y cuyo nombramiento depende del pueblo. Cuando hay pueblos que no piensan en la conveniencia de todo un país, sino en cualquier cosa propia. O peor, cuando hay indiferencia y se dejan llevar, esos pueblos pagan las consecuencias. Y Dios permite que se suban ese tipo de gobernantes. Eso nos parece muy extraño. ¿Por qué permite, Señor, que esto pase? Porque tú, querido pueblo, lo pediste. Porque nunca me consultaste, porque no te preguntas quién es digno de reinar en mi país, como tampoco te preguntas quién es digno de reinar en mi vida. Esta gente hace 2000 años no se preguntó eso, pero los de Siquem hace un poco más de 3000 años no se preguntaron quién es digno. ¿Será que Abimelech es digno de reinar en mi país? No se preguntaron eso, solamente dijeron: es que lo conozco, es que es pariente, conocido o amigo. El elegido debe sacrificar metas personales y tiene grandes responsabilidades, pero el que elige también. El que elige tiene grandes responsabilidades y creo que nosotros lo hemos entendido. Aún en asuntos de la relación con el Señor y muy especialmente en ese aspecto, el Señor nos ha dado siempre a elegir. He aquí yo pongo al cielo por testigo delante de ti y te doy para que elijas. Y te pido que elijas bien y elige bendición para que vivas tú y los tuyos. Ese es el llamado que siempre nos ha hecho el Señor. Un llamado a asumir nuestra responsabilidad y a no prestarnos para las manipulaciones de personas que son tentadas por el poder. Pero la invitación de hoy también es a que pensemos que en esa fábula de los árboles, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos los árboles que están eligiendo o somos uno de aquellos a quien les ofrecen reinar sobre los otros? Elegimos
una zarza para que gobierne nuestra vida, o somos zarzas que manejamos la vida de otros, porque es en todos los sentidos como lo tenemos que mirar. Entonces esto no es un cuento para niños, esta es una fábula de Dios, es la pedagogía de Dios para el servicio de su iglesia. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Que el Señor los bendiga.